Semana de la Comunicación y del Marketing en Europea Media. Universidad Europea. Aprovechando que acaba de terminar la ponencia en el Auditorio B, volvemos aquí a los estudios de Europea Media, donde tenemos aquí a Paula Macías. Paula, ¿quién nos traes? Pues mira, te traigo a un exalumno de la Universidad Europea como es Artie Herdison, periodista deportivo, se puede decir, ¿no? Sí, bueno, es a lo que me dedico profesionalmente. Actualmente estoy narrando partidos de la Premier en DAZN y también de la Liga Femenina. ¿Y cómo fue que DAZN contactara contigo? Ya que hay un montón de periodistas deportivos, pero justamente a ti, ¿cómo fue esa llamada de DAZN? Bueno, pues desde que aterrizó en España yo traté de empezar a retransmitir con ellos, pero el primer año no se pudo llegar a una buena negociación o ya lo tenían todo cubierto. Luego vino lo del COVID, yo ya había hecho una prueba, me habían dicho que sí que iban a contar conmigo, pero se paralizó la competición y, o sea, pasé la prueba que había que hacer, pero sobre todo también tenía un bagaje muy importante porque había pasado por aquí por Europea Radio y había retransmitido mundiales, Eurocopas, partidos de Champions entre semana, que me imagino que haréis. Luego di el salto a las radios latinas aquí en Madrid y también me llamó gente gracias al medio de comunicación que había creado sobre el Real Racing Club de Cantabria y hice 2 retransmisiones con ellos y luego ya terminé llegando a Footers y a Foods, que eran los que hacían lo que es actualmente la primera federación. Y en DAZN, bueno, pues al final la clave es mantenerse, porque estás un poco siempre en una línea un poco complicada. ¿Y cómo ves desde tu perspectiva el periodismo deportivo actualmente? Sobre todo porque hay muchas chicas, como yo, por ejemplo, que me gusta mucho el periodismo deportivo. ¿Cómo ves las opciones al día de mañana de saltarme al mundo laboral? Si son buenas, son malas. Yo creo que buenas, sin ir más lejos, por ejemplo, tanto en DAZN como en Movistar hay chicas narrando partidos de la Liga Santander, de la Premier o de otras competiciones, y eso quiere decir que la mujer y su papel está bastante presente en un mundo en el que antes no era tan fácil que se le dejara acceder. Y respecto al periodismo deportivo, ¿cómo está a nivel global? Cada vez es más complicado conseguir a un futbolista invitado para que te cuente sus cosas, así que empieza a haber un cambio muy importante en el que la opinión y el análisis que haces es lo más importante que tú le puedes ofrecer al oyente, porque antes lo que hacías era decir, bueno, he conseguido una entrevista con Beckham. Ya es imposible que Beckham se ponga para que le hagas una entrevista. El caso de Cristiano, de Messi, pues solo cuando es un evento súper grande. Lo que tienes que hacer es saber formarte y reformularte, porque estamos en pleno cambio. Sin ir más lejos, lo comentábamos antes con Chimo y él quería hacer otra charla de eso. En los últimos 3 meses ha cambiado prácticamente el mundo con lo de la inteligencia artificial y seguirá habiendo muchos procesos de este estilo que parezca que o te sumas un poco a la causa o te quedas atrás. Sí. ¿Y siempre has tenido claro estudiar periodismo o tenías claro estudiar otra cosa? No, sí, siempre lo tenía claro desde el principio. Además, yo hice la selectividad en septiembre, empecé en el CEU, no pasé los créditos que había que tener para continuar y llegué a la europea, me convalidaron el 75% de las asignaturas que tenía aprobadas y eso me permitió ir relativamente más liberado respecto al resto de compañeros. Y gracias a eso, pues teniendo tiempo libre, ganas e ilusión, hice un podcast que fue al final un medio de comunicación sobre el Racing, donde era el fotógrafo, el técnico donde está Miguel Ángel, el presentador, el locutor, el que hacía los vídeos y el que narraba también los partidos. Entonces yo creo que estáis en el mejor sitio para formaros y para equivocaros, porque lo más importante de todo es dar un paso aquí, equivocarte y volver la semana que viene o al día siguiente y saber que vas a hacerlo mejor, porque no te vas a equivocar 2 veces en lo mismo. ¿Y cómo fue tu experiencia aquí en Europea Media? Pues posiblemente después de Solo Deporte Femenino, el programa de Barrero, creo que el mío es el que más capítulos ha hecho. Igual también Silbato Deportivo, aunque no he tenido esa continuidad en el tiempo. Pero ya te digo que para mí ha sido lo máximo, es que te dejaban hacer lo que quisieras. Sí que es cierto que había a lo mejor unos tramos en los que era muy difícil el hecho de venir a grabar el programa, como por ejemplo ahora en las Semanas de la Comunicación, o hacías un programa especial o te quedabas esa semana sin grabar nada porque estaba todo totalmente ocupado. Y luego el último año que estuve viniendo a grabar, yo estaba haciendo un máster en otra universidad para entrar en Movistar Plus, al final no tuve la suerte de quedarme como otros compañeros. Y
salía de clase de Madrid a las 8:30 y me venía corriendo para intentar grabar media hora, 45 minutos, para no perder el hilo de lo que yo estaba contando durante muchos años, porque el objetivo final siempre era que subiera el Racing a segunda, porque había volcado mucho tiempo en el hecho de querer contar con un documental o con un reportaje cómo acababa esa historia. Y luego, sin ir más lejos, por ejemplo, aunque ya había abandonado la universidad, sí que le di continuidad al proyecto entre 2019 y 2022, pero no exigiéndome tanto, sino sabiendo que las cosas que hacía eran solo de calidad. A lo mejor aparecías una vez al mes y hacías un vídeo y quedaba muy bien. Y antes pues te basabas un poco más en la regularidad del podcast. Y el reportaje que no hemos podido ver antes en la ponencia sobre Pablo Torre, que es, bueno, actualmente es jugador del Barcelona. ¿Cómo fue el proceso de contactar con él? Porque ahora es más complicado, Bueno, lógicamente. Sí. La situación es la siguiente. Yo la primera vez que oigo hablar de Pablo Torres cuando voy a Bilbao a un partido, a hacer el Bilbao Athletic contra el Racing, y un amigo que era el que me iba a llevar en el coche me dice, pues vengo de ver a los cadetes y hay uno que se llama Pablo Torre que es brutal. Además su padre es futbolista, así que él en realidad es relativamente famoso en Cantabria desde el principio de los tiempos. O sea, con 5 años ya la gente sabía que él era el hijo de Esteban Torre. Yo conseguí ese reportaje y ese acceso hablando con la jefa de prensa de la federación, que era Paloma Antoranz, y aunque con el tema del COVID y demás había muchas restricciones, conseguí que me dejaran entrevistarle al acabar el partido, y sobre todo también tienes la suerte, que eso es un factor fundamental, de que él hace un partido muy bueno, tú que no eres cámara consigues grabarlo perfectamente y sabes contar la historia, y la entrevista me la dieron gracias a la federación y no gracias al club, que seguramente ya sabía que el Barça andaba detrás de él. Por cierto, también dar la bienvenida a Elisa Levi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Muy bien, soy Teresa Fuster. Perdón. Nada, muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer volver a estar en casa, así que muchas gracias. Hablando de tu marca, ¿cómo fue, que tu compañero de clase, Luque, que ha estado antes en la ponencia, pues contactara contigo para estar trabajando en esta aplicación? Pues la verdad que siempre, desde el primer momento, fuimos súper amigos, cercanos, compartimos residencia juntos, clase juntos, y al final nos conocíamos muy bien, y entonces nos hemos seguido la pista durante todo este tiempo. Él desarrolló su formación en Barcelona y luego volvió a Madrid, y al final nuestros caminos se encontraron. Me escribió porque escuchó de mi proyecto y bueno, ahora compartimos piso y me está echando un cable con el proyecto. Y tu proyecto, explícanos realmente en qué consiste, porque lo has explicado, pero yo creo que han dejado alguna dudilla así en el aire. Explícalo así. Pues Enjoy es una aplicación para conocer a gente del mundo del deporte. Yo al final soy una persona que me encanta todo tipo de deporte y sentía que me faltaba algo en España, porque este tipo de aplicación lo descubrí en Estados Unidos. En España no había nada similar para conocer a gente deportista, porque al final tienes Meetup, que bueno, sí, pero hay muchos planes, Tinder, pero al final hay de todo. Entonces sentía que faltaba una aplicación para conocer a deportistas y además poder hacer planes, porque aparte de conocer a gente mediante el swiping de Tinder, tenemos una parte donde poder hacer planes de cualquier tipo de deporte. Muy bien, muy interesante. Y, todo esto te surgió en el TFG famoso que nosotros nos toca en 2 años, porque somos estudiantes de periodismo de segundo año. Y luego cuando lanzaste la aplicación, al principio notabas que la gente no le hacía mucho caso, o la gente lo pilló muy bien la idea. Pues la verdad que es un miedo que tenía, porque sí, todo el mundo decía, wow, qué idea más buena, tal, pero luego decías, vale, a ver a la hora de la verdad quién está realmente ahí. Y bueno, al final tener una marca personal con una comunidad de seguidores bastante grande, que siempre ha visto mi estilo de vida muy de deporte y me ha seguido y le gusta, pues al final lanzar este proyecto tenía toda esta comunidad que me apoyaba desde el principio. Entonces tuve esa suerte de tener esa comunidad que, bueno, como decía nuestro compañero, la marca personal al final es súper importante para luego cualquier proyecto, cualquier cosa que quieras llevar a cabo. Yo creo que ya para acabar un poco la entrevista, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué pronóstico le ves así, tanto para el Racing como para la Premier, la Liga Femenina? Pues la Premier yo creo que al final la va a ganar el City.
La Liga Femenina casi seguro que se la va a llevar el Barça. El descenso en la Premier sí que está bastante bien, porque hay hasta 7-8 equipos que van a ser de los que desciendan a la Championship. Y el Racing, bueno, pues en la Liga Smartbank es cada vez más complicado lo de permanecer. Sin ir más lejos, en este siglo, las 4 veces en las que ha estado el Racing en segunda, una de ellas ascendió con Quique Setién en 2002 y en 2013 descendió, en 2015 descendió y en 2019 descendió. Así que bueno, que no sea que nada más que por los aficionados que van semana a semana al campo que sea, pues que consigan esa permanencia y que se pueda construir algo de cara a un futuro, porque sin ir más lejos, lo que se ha visto con Pablo Torre, posiblemente pueda salir un futbolista de esas características más pronto que tarde, como ocurrió con Canales o con Munitis. Al final, gente muy icónica y que ha sido famosa a nivel local en Cantabria, a nivel nacional en España, a nivel continental en Europa, y yo creo que también Munitis y Canales han sido auténticos personajes en el fútbol mundial, porque no hay que olvidarse de cuando Lilian Thuram, el defensa francés, decía que el futbolista al que más miedo le había dado enfrentarse había sido Pedro Munitis. Entonces eso te pone un poco en contexto de lo que es el Racing, y que es un club pues que, aunque sea pequeño y humilde, es de los grandes, es de los históricos. Oye, yo te iba a decir una pregunta así rápida. ¿Qué problema tiene el Racing ahora? Que es un grande y está ahora mismo en una mala situación. El factor político afectó mucho a una localidad, a una comunidad pequeña como es Cantabria, y el hecho de que llegara el indio Ali Siet, los problemas que ha habido con Revilla y con gente también del Partido Popular o del PSOE, pues han hecho que poco a poco se haya ido desangrando. Sin ir mucho más allá de lo que ocurrió, pues al final tiene una deuda increíblemente grande. Ha ido reduciendo poco a poco esa deuda, pero el problema es que ahora el dinero que le debía antes a Hacienda, a la Seguridad Social y a los acreedores, ahora se lo debe a los que han sido sus propietarios, porque realmente no han sido sus propietarios, sino que han sido prestamistas. Así que poco a poco hay que ir reduciendo esos costes y ver si puede llegar a Primera División, que ya van a ser 11 años sin pisar la categoría de oro. Bueno, pues esperemos que vuelva pronto. Aún así, gracias a ti, Arti, por gracias estar aquí. Gracias a vosotros. A Teresa también por estar aquí. Y muchas Paula, gracias. muchas gracias por esta entrevista. A ti, y Ángel. os esperamos a ver si el año que viene podéis volver otra vez. Esperemos que sí. Ojalá. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.